Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Hoy les comparto desde la terraza de mi casa. Estoy acá tranquilo, al solcito, ya que hoy vino todo el equipo de creación de contenido a casa y estuvimos armando todos los ángulos de comunicación que vamos a utilizar en los próximos creativos de esta camada de contenidos que vamos tanto a testear en anuncios publicitarios como también en contenido orgánico. Y resulta que bueno, vinieron a casa, las chicas estuvimos, además de tomando mates, charlamos, pusimos en cuestión qué estrategia vamos a usar para crear los contenidos, qué ángulos vamos a utilizar. A todo esto nos estuvimos apalancando mucho de inteligencia artificial, ya que armé un sistema de contenidos donde, o sea, nosotros tenemos un AIOS, es un poco complejo. Ahora bien, es un sistema operativo que tiene integrada IA. Imagínenselo así como una especie de hub o lugar, un link, una página donde nosotros nos metemos y se meten e interactúan tanto los miembros del equipo, yo, Cata, bueno, María, las personas que estamos trabajando en FEM, como también los agentes de inteligencia artificial. Es re loco esto que estoy contando, ahora bien, es así. Y literalmente nos apalancamos de IA para facilitar el proceso de creación de contenido, sobre todo en la parte de crear las ideas de contenido y de que, porque ¿qué pasa? A ver, primero vos tenés que comprender de que cuando vos ya tenés una marca posicionada en redes sociales, llega un punto que para convertir esa audiencia en clientes de lo que sea que vendas, en cierto punto vas a ver que encontrás ciertos patrones en común entre la audiencia que tenés, y eso se resume en que encontrás frases o palabras o cuestiones que dicen tus clientes que hacen que cuando vos las digas te prestan atención, y luego es mucho más fácil derivarlas a que le presten atención al producto o el servicio que vos tenés bien. Y yo esto te lo hablo desde la experiencia de que, si bien yo en mi marca personal estoy creando contenido recién ahora, o sea, creo contenido hace tiempo, ahora bien, nuevamente recién ahora vuelvo a generar continuidad, en crear contenido y tal, y es mucho más espontáneo como lo ves en este video. Sí que desde hace más de 5 años que estoy detrás de una de las marcas en nuestro nicho, que es el Heels, es un estilo de baile, bueno, en lo que es danza. Estoy detrás de una de las marcas más influyentes de ese estilo, por no decir la más influyente en habla hispana, que es la marca de Cata, la marca personal. Ella como bailarina, lo que enseña. Entonces, tiene una audiencia enorme de más de 2 millones de suscriptores. Y esto te lo digo para que comprendas desde ese lugar de analizar el contenido y ver qué es lo que funciona, qué es lo que no, qué es lo que atrae la atención de cientos de miles de personas y de millones a veces, porque hay contenidos que han llegado a 14 millones de personas, 15 millones de personas, o sea, muchas visualizaciones. Te digo de que desde mi experiencia, cuando vos vas subiendo contenido a redes sociales, encontrás estos patrones en común entre los diferentes contenidos que subís, que en el fondo son frases. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que te estaba diciendo? Bueno, estas frases, estos ángulos de comunicación, son muy importantes que los conozcas, que los descubras, que los encuentres en tu audiencia. ¿Por qué? Porque luego son esa base desde la cual vos te apalancás para llamar la atención de las personas. Entonces, estos ángulos, que algunos lo llaman ángulos de venta, por ejemplo, son estas frases que te comentaba, y nosotros lo que hicimos hoy básicamente fue tomar todas las frases que han dicho nuestras clientas principalmente, porque son las personas a las que nosotros estamos actualmente brindando servicio, ayudando, y por lo tanto nos importa mucho conocer qué problemáticas están teniendo, qué soluciones quieren o piensan que necesitan para lo que están implementando, y por lo tanto nosotros creamos esas o mejores soluciones viendo desde nuestra perspectiva en qué las podemos ayudar. En el caso de Cata, ella se enfoca sobre todo en esto porque es quien baila, es quien enseña también a otras personas a ser instructoras, y no solo les enseñamos a bailar, o sea, Cata no solo les enseña a bailar, sino que también les enseña a enseñar. Y escuchamos a nuestra clienta desde que está desde el punto cero hasta el punto que desea, o sea, hasta que logra el resultado que desea con el instructorado. Entonces, al nosotros escuchar a nuestra clienta, recopilamos toda esa información en un montón de lados, y esto te invito a que lo hagas vos también, a que en los formularios de onboarding, en la landing, en los formularios de las landing me refiero, cuando hablas con tu clienta en una videollamada, vos
escuchando a tu cliente o clienta en una videollamada, si vendes por videollamada, cuando te postean en redes sociales, cuando te escriben por Instagram y hablan con vos por Instagram, cuando te escriben en TikTok o lo que sea, en cualquier lado, cuando te están compartiendo información valiosa y están hablando con vos, te están diciendo un montón de frases y un montón de cuestiones que si vos estás muy atento o atenta y las escuchás y luego las usás en tus landings, en tus contenidos y más, vas a ver que es mucho más fácil llegar en cierto punto y llegar a esas personas que uno muchas veces quiere que te comenten en redes sociales o que te escriban en redes sociales, porque son quienes más probablemente se convierten en tus clientes, y al mismo tiempo luego te facilita mucho crear contenido, ¿sí? Crear contenido para que esas personas resuenen con vos, ¿sí? Y lleguen a tus embudos y a tus mecanismos de conversión o lo que estés haciendo. Entonces, ¿qué hicimos hoy con el equipo? Agarramos toda esa información que tenemos de meses y años incluso de hablar con nuestras clientas. Con inteligencia artificial la segmentamos en 50 ángulos ganadores, ¿sí? Para que sean muchos, o sea que tengamos muchos ángulos, muchas pepitas de oro de qué fueron diciendo, cuáles fueron las palabras significantes que más se repitieron y que más las personas de nuestra audiencia dicen y hablan en continuidad, ¿bien? Y que es lo que más están mencionando en redes sociales. Y eso lo aprovechamos ¿para qué? Para crear contenido orgánico y publicarlo en redes sociales con diferentes CTAs y demás, o sea, las llamadas a la acción famosas de marketing, dicho así, por ejemplo, a que respondan una historia, accedan a un documento o a un video de YouTube que subió Cata a redes sociales, y de ahí luego, gracias a eso, conversar con las personas y calificar si da para que entren al instructorado o no, porque no necesariamente tienen por qué ser clientas como tal o potenciales clientas, ¿bien? Ahora bien, tomamos todos esos contenidos, todos esos ángulos, esos 50 ángulos, y además de crear contenido orgánico y pensar ideas de contenidos orgánicos, pensamos contenidos para testear ángulos publicitarios, o sea, ángulos de estos que te comentaba, en anuncios, ¿sí? Algo que aprendí corriendo campañas y creando contenido para audiencias tan grandes es que todo lo que funciona en anuncios a tráfico frío, es decir, a audiencias nuevas que no te conocen, pensarlo así, es mucho más probable que si funciona ahí con audiencias que no te conocen, cuando vos usás esos ángulos de comunicación con audiencias que ya te conocen, es mucho más fácil mejorar y pushear tus números de conversión, ¿bien? Ya sea que tengas más visualizaciones, los contenidos, las secuencias de historias que usás, o las historias que subís, como también los contenidos que subís a orgánico, ¿bien? Y para eso estamos siguiendo una estructura que es la que quiero compartirte a continuación, que es la siguiente. Nosotros a cada ángulo, o sea, de toda la información que tiene, que recopilamos de nuestra audiencia, lo que hicimos fue segmentar eso por un dolor y, o pensarlo así como una fórmula, dolor o un problema que tiene nuestra cliente ideal por los niveles de conciencia, ¿sí? Entonces, nosotros tomamos literalmente cada ángulo y cada problemática que tiene nuestra cliente ideal, esas palabras que usa para referirse a esa problemática, y la pasamos por 5 niveles de conciencia. Y eso ya de por sí nos da un montón de ideas de contenido que le habla a todo el espectro de potenciales clientas. ¿Qué son los 5 niveles de conciencia? Básicamente, pensarlo así como 5 etapas en las que puede estar tu cliente potencial. En este caso hablamos de que son 5. El nivel 1 es que hay personas que no son conscientes de que tienen un problema. Hay personas, luego tenés el nivel 2, que es que hay personas que sí son conscientes de que tienen un problema. El nivel 3 es que hay personas que son inconscientes de que hay una solución para ese problema que tienen. Luego el nivel 4 es que hay personas que son conscientes de cuál es la solución. Y el nivel 5, es decir, que están más cercanas a convertir, es que ya son conscientes de cuál es tu producto y en este caso tu solución, o sea, tu producto o tu servicio que resuelve
ese problema que tienen, es decir, es tu solución única. Bien. Si querés investigar más sobre esto de los 5 niveles de conciencia, te recomiendo un libro creo que se llama Eugene Schwartz, que habla, no me acuerdo el nombre del libro, ahora bien, habla de las... no me acuerdo cómo se llama. Bueno, cuestión es que luego te comparto cuál es el libro, en la descripción te voy a estar dejando el nombre del libro exacto de Eugene Schwartz. Ahora es como el OG del marketing porque es un publicista que está hace años y que habla de esto de los 5 niveles de conciencia. Y si no, investiga un poco más en internet, googlealo, porque el objetivo de este video no es que aprendas los 5 niveles de conciencia. A lo que voy es que vos cada uno de esos dolores, de esas problemáticas que te comparte tu audiencia, los podés tomar, y esto es lo que hicimos con el equipo hoy, los tomamos y es como que lo multiplicamos por cada uno de los niveles. Entonces pensamos, bueno, si nosotros le tenemos que hablar a alguien que tiene X problema y esta persona tiene ese problema, si le tenemos que hablar a una persona que es inconsciente de que tiene ese problema, ¿cómo le hablaríamos? Brainstorming, hablamos de tales ideas. Ok, esas son potenciales ideas. Si le tenemos que hablar a una persona que tiene este problema y que es consciente de que tiene ese problema, ¿cómo le hablaríamos? ¿Qué palabras diríamos en el contenido y en los anuncios? Tales cuestiones. Ok, ahí es donde empiezan a entrar los hooks. ¿Qué hooks usarías? ¿Qué gancho usarías? Porque mucha gente va a crear contenidos como ¿cuál es el mejor hook? El hook viral. Y vos decís, está bien, está buenísimo que sepas cuál es un hook o que te pongas a pensar cuál puede ser el mejor hook para tu contenido, cómo atraer esos primeros 3 segundos de tu audiencia. Pero en el fondo, si no conoces cuáles son los problemas que tiene tu cliente y no sabes que existen ciertos niveles por los cuales está más cerca o más lejos de convertirse en cliente o clienta de tu servicio, de tu producto, entonces ¿para qué te sirven los 3 hooks? Si ni siquiera conoces a la persona a la que le estás hablando en redes sociales. O sea... fíjate, ese es un error muy principiante, muy pavo, pero es claramente una persona que viene y me dice, no, porque para mí el mejor hook es de tal. Digo, o sea, ¿con qué me demostrás de que para vos ese es el mejor gancho? Si yo puedo crear 3 ganchos o 4 ganchos diferentes, que si conozco a mi cliente o mi cliente ideal, hago ese contenido y sé que le va a llamar la atención. ¿Está? O sea, no depende del gancho. Obviamente sí hay ganchos o cuestiones creativas que está buena implementarlas en los primeros 3 segundos de un anuncio o de un contenido. Ahora, inicialmente, el objetivo de todo esto, de lo que te estoy compartiendo y de esta estrategia y de cómo creamos y cómo encontramos ángulos ganadores para nuestra audiencia es tomar todos esos problemas, es como que multiplicarlos por cada uno de esos niveles de conciencia y pensar diferentes ángulos, ¿sí? Por eso te digo, ángulo es igual a problema por nivel de conciencia, ¿ok? Entonces, si yo tomo ese ángulo y tomo esos ángulos y encuentro todas esas variantes entre problemas y niveles de conciencia, entonces va a ser mucho más fácil para mí tener muchas ideas de contenido y tener con qué crear contenido y testearlo en los anuncios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el fondo luego esos contenidos, cada uno de esos contenidos que tienen cada uno un ángulo que es un problema por un nivel de conciencia, les corres un cierto monto publicitario, puede ser, no sé, $5 al día, $10 al día, a esos contenidos, y luego de un cierto tiempo te van, según los resultados que tengas, es decir, según el costo por acción, el CPA, el famoso CPA. Si no sabes lo que es CPA, es el costo por acción. Es decir, no me importa si tenés un e-commerce, una agencia, un VSL funnel, un webinar funnel. Fíjate cuál es la métrica de conversión que más te importa a vos. Si es un e-commerce, seguramente sea las compras de tu producto. Si es un VSL funnel, es la agenda, el costo por agenda calificada, por ejemplo. Bueno, ese costo por agenda calificada. Estos ángulos vos los probás en creativos y va a haber creativos, es decir, imágenes o videos que van a tener mejores números y esos van a ser los ángulos ganadores, ¿tá? Entonces, con esta estructura es que nosotros con el equipo pensamos cuáles son los diferentes ángulos, recopilando toda la información de nuestros clientes, pasándolos por IA y ayudándonos luego no solo de IA, sino también de hablarlo entre nosotros y
tener una base de, mira, dicen de todo esto, tenés estos 50 ángulos creativos, estos 50 ángulos. De esos le decimos también que piense la IA y nosotros a través de esta fórmula que te comenté, que es ángulo es igual a problema por niveles de conciencia. Ahí van a aparecerte un montón de ideas de un montón de ángulos. Esos ángulos literalmente lo que haces es le corres a cada uno un cierto monto de publicidad. A día de hoy mi recomendación es que corras una campaña en la cual cada ángulo es un conjunto de anuncios y cada uno de esos conjuntos de anuncios le pones entre 5 y 10 dólares por día. Dentro de cada uno de esos conjuntos de anuncios le pones entre, no sé, 5 a 8 creativos, tipo imágenes o videos, que todos hablen del mismo ángulo y apunten al mismo ángulo y que sean muy diferentes entre sí. Esto es cómo hacerlo a día de hoy, por cuestiones de cómo funciona Meta a día de hoy. Ahora bien, te recomiendo que hagas esa campaña de testeo, que es más, voy a crear otro video hablando de campañas, de las 3 tipos de campañas que veo que se utilizan en general y que yo las uso en mi negocio y me funcionan súper bien y son muy simples. No te voy a andar vendiendo la estructura de campaña secreta, que no sé qué, nada. Te digo las 3 que para mí son las que van y que son simples de usar y te invito a que las uses en tu negocio. Ahora, para testeo yo hago eso. Creo un conjunto de anuncios por cada uno de estos ángulos que te mencioné, siguiendo esta fórmula que te comenté también hace un rato, que fíjate que la hacemos tanto con IA como la hablamos también con el equipo. Y luego cada uno de esos ángulos le pongo entre 5 a 10 dólares por día, o bueno, también puede ser, depende de un CPA por día, pero eso ya es más avanzado. Ahora, entre 5 a 10 dólares por día. Y eso te va a dar, luego de 2, 3 días, ya te va a dar números de cuáles son los que tienen mejores costo por acción. Sea que querés que compren, o sea que querés que tengan, que se conviertan en llamada calificada, o que sean lead o registro completado, lo que sea, el webinar, lo que sea. Y ahí sí es que encontrás los ángulos de comunicación más efectivos y ganadores. Y luego esos creativos, porque vos los corriste a audiencias frías en anuncios, luego esos creativos, esos ángulos ganadores que vos encontraste en anuncios, los subís a contenido orgánico y funcionan súper bien. ¿Por qué? Porque es más probable que funcionen súper bien. Porque esos contenidos vos se los mostraste antes en anuncios a personas que no te conocen, personas en tráfico frío, audiencias frías, y que luego, si lo ven personas que te conocen, es muy probable que resuenen mucho más con eso. Porque si resuena una persona que ni siquiera te conoce, es porque lo que resuena con la persona, y esto ya es más sutil, es las palabras que estás diciendo. Lo sutil, lo que le llega a la persona a la psique por escucharte, más allá de lo que esté viendo y de la cara de turno. Si vos resonás con lo que yo digo, es porque resonás con las palabras que digo, con lo que estoy diciendo, con el mensaje, con el ángulo de comunicación que te estoy compartiendo. ¿Me entendés? Más allá de mi cara. Entonces, si yo después subo esto a mi contenido, si yo hubiese testeado estos ángulos en anuncios, después es mucho más fácil para mí venir y subirlo a contenido. Porque yo ya sé de antemano que resonó con gente que no me conoce, y si lo subo con gente que, aunque sea me conoce un poquito, ya de por sí va a resonar. ¿Me entendés? Entonces, esa es la estructura y la estrategia que nosotros utilizamos para testear ángulos de comunicación y para que también no nos quedemos sin ideas de contenido, porque a día de hoy el que te dice, o sea, si vos te estás diciendo a vos mismo, no sé qué subir a redes sociales, es porque te estás justificando y estás haciendo todo lo posible para quedarte en el mismo lugar y no avanzar, hermano o hermana. No tenés excusa. Tenés para hablar de un montón de temas y de lo que se te cante. O sea, si te pones a fijar, hay creadores de todo tipo, y más allá de eso, literalmente es tan simple como escuchar tanto qué quieren o de qué están hablando las personas, como también vos crear en base a eso que escuchás y a eso que conoces, a tu experiencia, a tu recorrido, esto que estoy haciendo yo, agarrar la cámara, apretar el botón de grabar y grabarte y hablar a cámara y crear contenido. O sea, es tan simple como eso. Entonces, el objetivo de este video es, además de que creo que no sabía que iba a surgir así, ahora creo que tengo una masterclass de estrategia de contenido, tanto de anuncios como también de orgánico, y también es como digo, a veces un cachetazo para que si tenés ganas de crear contenido y resonás con esto que estoy diciendo, es tan simple como iniciar y ponerte a crear. O sea, luego lo vas a ir sofisticando y vas a ir haciendo las cosas mucho mejor con esas estructuras que te estoy mencionando ahora. Ahora bien, por algún lado tenés que iniciar. No podés quedarte esperando a que te surja la idea si ni siquiera
O sea, la idea la vas mejorando en la marcha. Eso creo que es mucho más claro que lo que iba a decir. Ok, así que bueno, deseo que te aporte este video. De ya, si llegaste hasta acá, comentá la palabra en los comentarios. Comentá un emoji mm, de una gema. Hay uno que es como una joya. Comentadle en los comentarios. Así sé quiénes están viendo los videos hasta el final. O si, si nadie de momento ha llegado hasta el final del video. Si llegaste hasta acá sos un OG. Así que te felicito, mis respetos. Y bueno, comentá la joyita si es que llegaste. Y nos vemos en un próximo video.